Durante el proceso digestivo, gran parte de los alimentos que se consumen se convierten en glucosa, conocida comúnmente como azúcar en sangre. La glucosa circula en el torrente sanguíneo y se utiliza como alimento para las células del cuerpo. Sin embargo, las células no pueden absorber glucosa en forma independiente. Primero, una hormona denominada insulina que se produce en el páncreas debe adherirse a la superficie de la célula. Cuando esto ocurre, las células del cuerpo se activan y pueden absorber la glucosa. Este proceso regula el nivel corporal normal de azúcar en sangre. La diabetes mellitus es un trastorno que afecta la capacidad del cuerpo de utilizar eficazmente la glucosa en sangre. En la diabetes La diabetes tipo 1 es una condición en la cual su páncreas no produce insulina, una hormona que el cuerpo necesita para mantener los niveles apropiados de azúcar en la sangre. Después que usted come alimentos que contienen hidratos de carbono, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa y para mantener la glucosa sanguínea en un nivel saludable. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante puede ingresar a dicha célula. Ahora sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 1, las células beta del páncreas pierden su capacidad de producir insulina, dando como resultado altos niveles de glucosa en la sangre y otras complicaciones. En la diabetes tipo 1, su sistema inmunológico, específicamente sus glóbulos blancos, consideran a las células beta pancreáticas como si fueran cuerpos extraños. En una respuesta autoinmune, sus glóbulos blancos segregan anticuerpos que destruyen a sus propias células beta. Como resultado, el páncreas produce poca o ninguna insulina. Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a sus células. Dichas células están desnutridas debido a la falta de las calorías que deberían recibir de la glucosa. Además, el nivel de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo, dando lugar a una condición llamada hiperglucemia. Los síntomas La diabetes tipo 2 es una afección en la cual su nivel de azúcar en sangre es muy elevado. Después de consumir alimentos con carbohidratos, los químicos en su intestino delgado los descomponen en moléculas únicas de azúcar llamadas glucosa. Luego, la membrana de las células de su intestino delgado absorbe la glucosa, que pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta dentro del páncreas detectan los altos niveles de glucosa. A fin de reducir el nivel de glucosa, sus células beta liberan insulina en su torrente sanguíneo. A medida que la sangre circula a través de su organismo, la insulina y glucosa se unen para alcanzar las células del organismo. La mayoría de las células del organismo tienen determinados receptores en sus superficies que se unen a la insulina en circulación. La insulina actúa como una llave en una cerradura para abrir la célula, a fin de que la glucosa circulante pueda llegar dentro de la célula. Ahora, sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía necesaria para funcionar en forma adecuada. Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede desbloquear las células para dejar ingresar la glucosa, porque los bloqueos, llamados receptores, son anormales o están faltantes. Como consecuencia,
la glucosa queda encerrada fuera de sus células. Por consiguiente, la cantidad de glucosa aumenta en su torrente sanguíneo en una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, su páncreas produce más y más insulina. Sus células beta sobrecargadas de trabajo intentan mantener la demanda, pero pierden gradualmente su capacidad de producir insulina suficiente. Una de las complicaciones más comunes durante el embarazo es la diabetes gestacional. Aproximadamente el 5% de las embarazadas sufren este trastorno. La glucosa acumulada que circula en el torrente sanguíneo de la madre puede atravesar la placenta y causar problemas al bebé. Es hereditaria la diabetes. ¿Qué causa la diabetes? La diabetes se está convirtiendo rápidamente en una de las enfermedades más comunes del mundo occidental. La diabetes preguntas que hay que responder es primero, ¿es la diabetes hereditaria? Esto ayudará a los investigadores a desarrollar programas de tratamiento que pueden ayudar a prevenir o curar esta enfermedad mortal. Charito. Dotada mujer que ha perdido toda su fuerza se llama Rosario. Tiene 32 años y hace 10 lleva sufriendo una cruel condena familiar llamada diabetes. Soy la enfermedad que por herencia abrazó a todos sus integrantes y que poco a poco está pagando sus vidas.